Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día, Dios por su gracia nos da su palabra. Y en ella tenemos la respuesta, la dirección y la sanidad para nuestra vida. Por eso que a través de esta palabra podamos estar escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. En Hechos 4 vemos que la Iglesia se encontraba en medio de gran persecución. Había una gran tribulación. Pero dice la palabra que había una gran multitud. A pesar de toda esa gran dificultad, la Iglesia estaba creciendo grandemente. Y las dificultades, las situaciones complicadas, para la Iglesia del Dios vivo, si estamos aferrándonos a Jesús el Cristo, que ha solucionado todos los problemas, si estamos orando para que su reino se esté estableciendo y somos llenos del Espíritu Santo, las dificultades no son dificultades, los problemas no son problemas, son la manera que Dios tiene para abrir puertas, para que la gente pueda estar abriendo su corazón a Jesús el Cristo. Por eso, siempre a través de la historia de la Iglesia, vemos que los momentos donde la Iglesia sufrió más dificultad, la Iglesia crecía grandemente. En Roma, cuando estaban persiguiendo a los creyentes, incluso allí en el circo las fieras los comían, los quemaban. El mismo emperador estaba enfadado porque veía cómo morían con esa paz, alabando al Señor, y contra más los mataba, contra más los perseguía, decía, más crecían. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso, que no seamos engañados por las situaciones, por las dificultades que tengamos. Somos la Iglesia de Dios vivo. A través de Jesús el Cristo ya tenemos todas las cosas. Es el momento de tomar el pacto, de empezar a dar la prioridad solo a Jesús el Cristo. Es el momento de empezar a orar, sabiendo el poder de la oración tan tremendo, cómo se mueve el mundo espiritual cuando un hijo de Dios ora tomando el pacto. Y es el momento de recibir ese poder, el poder de la llenura del Espíritu Santo. Dios nos va a levantar como grandes testigos. Entonces, en medio de ese tiempo de dificultad, dice que ellos estaban unánimes, de un solo corazón, eran uno. Y la verdad que la Iglesia está formada por personas que somos distintos, culturas distintas, pensamientos distintos. Pero de verdad, cuando nos aferramos solo a Cristo, solo al reino de Dios y solo a la llenura del Espíritu Santo, cuando tenemos clara que nuestra prioridad, nuestra misión es Cristo y la evangelización del mundo, ahí es la única manera que de verdad podemos ser uno. Ya se rompe toda barrera, toda cosa humana, ahí desaparece y podemos ser uno. Por eso, que podamos entender de verdad, a través de la palabra, la importancia de ser uno en el Evangelio. Siendo uno, de verdad, Satanás tiembla, porque tiene gran poder la unidad dentro del Evangelio. Dice que los apóstoles predicaban con poder que Jesús es el Cristo, que Él había resucitado, que había vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Y es muy importante que estemos como Iglesia predicando el Evangelio de la Biblia. El mensaje que es el centro, el núcleo de los 66 libros de la palabra. Jesús es el Cristo. A través de Él es la manera que Dios nos da para salir de toda maldición y de todo desastre. Y ese mensaje no lo predicaban como una teoría o como una simple enseñanza. Había un poder, porque ese es el poder del Evangelio.
cuando se predica correctamente el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, ahí de verdad se levantan obras tremendas. Ese es el poder del Evangelio que cambia vidas, que restaura familias, que cambia regiones, naciones y toda una época. Por eso, ahí estaban predicando el mensaje que Dios nos ha mandado. Jesús es el Cristo. Muchas iglesias, con buen corazón, amando a Dios, están enfocadas con otras direcciones, predicando cosas para que los creyentes se sientan bien, para que vengan a la iglesia, no se enfaden, no se vayan. Hay iglesias que no hablan ni de Satanás, ni del pecado, ni de temas que puedan hacer sentir mal a los creyentes. Pero realmente eso es humanismo, ¿verdad? Aunque lo hagan con buen corazón, ese es su pensamiento, la manera del hombre. Pero nosotros somos siervos del Señor y tenemos que hacerlo conforme a la palabra de Dios. Y solo a través del mensaje de Jesús el Cristo es la manera que la Iglesia se levante. Por eso el Señor le dijo a Pedro: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Qué roca? La confesión de que Jesús es el Cristo. Ahí hay que estar aferrándose continuamente. Por eso ellos estaban predicando constantemente. Y no predicaban sus ideas, sus buenos consejos, no, el Evangelio. Y tenemos que estar compartiendo a tiempo y fuera de tiempo que Jesús es el Cristo. Y Dios obraba, cada día Dios añadía a los que tenían que ser salvos, porque Dios cumple el evangelismo. Es la obra de Dios. ¿Y qué ocurría? Tuvieron gran respuesta, se levantó la economía de la luz. Cuando tomamos el pacto, cuando damos la primera prioridad en nuestras vidas a Jesús el Cristo, a cumplir su misión, que es la evangelización del mundo, a ser llenos del Espíritu Santo, todo lo que nos haga falta, Dios se encarga de dárnoslo, sin siquiera pedirlo. El Espíritu Santo obró y los creyentes que estaban recibiendo tanta gracia, que sabían que lo más importante para su vida era Cristo y que su reino se estableciera, sin que nadie les dijera nada, solo el Espíritu Santo, que es el que nos tiene que hablar, dice que vendían sus heredades, sus posesiones, y con esa economía la entregaban para la iglesia del Señor. La economía de la luz, esa economía que Dios tiene preparada. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, para cumplir el evangelismo, las misiones, para salvar a las siguientes generaciones. Por eso nosotros podemos estar teniendo dificultades económicas, pero ese no es el problema. Podemos tener situaciones difíciles en nuestra familia, es un problema, pero no es el verdadero problema. El verdadero problema es dónde estoy yo, a qué estoy poniendo prioridad en mi vida, qué es lo principal cuando me levanto cada mañana, qué es lo primero que pienso, lo que está en el centro de mi corazón. Eso es lo que tengo que chequear. Y realmente, como hijos de Dios en el centro de nuestra vida, solo hay alguien que merece ese lugar: Jesús el Cristo. Si empezamos a restaurar y a poner a Jesús el Cristo en el primer lugar en nuestras vidas, ahí Dios va a obrar grandemente. Ahí vamos a empezar a orar, vamos a ver el poder de la oración, cómo Dios restaura todas las situaciones, cómo toda oscuridad es quebrantada en el nombre de Jesucristo, cómo el reino de Dios se establece y cómo recibimos ese poder para ser testigos. En ese momento ya voy a poder estar encima de los problemas, de las situaciones, y Dios por su gracia me va a utilizar para que la gente pueda conocer el Evangelio. Por supuesto, todo lo demás me seguirá, porque Él me dará todo lo demás por añadidura, porque yo ya estoy en el plan, en la dirección de Dios, y Él se va a encargar de todo lo que necesite sin ni siquiera pedirlo. Entonces, ellos experimentaron esa bendición. Por supuesto, cuando la Iglesia está cumpliendo el mandato de Dios, hay alguien que no le gusta, ¿verdad? Satanás. Y él no se queda quieto. Él siempre empieza
a traer oposición. Por eso, en el pasaje de hoy, vemos cómo había un matrimonio en la iglesia, Ananías y Safira, que viendo que la gente vendía su heredad, daba la economía para el reino de Dios, ellos también quisieran hacerlo. Y vendieron su heredad, pero en vez de entregar todo el precio, aunque nadie les obligaba, se quedaron una parte. Y dijeron que lo que entregaban era todo el precio. Es decir, mintieron no a los hombres, sino a Dios. Podían haberse quedado todo, incluso no venderla, no pasaba nada. El problema es que mintieron a Dios. ¿Por qué? Dice Pedro, en el versículo 3 del capítulo 5, que llenó Satanás su corazón. Es decir, que Satanás les engañó. Por eso es muy importante, conforme a la palabra de hoy, que no seamos engañados. Que no seamos engañados. Lo encontramos en Hechos 5, del 1 al 11. Ellos actuaron así porque fueron engañados. Satanás también intenta cada día, en cada momento, engañarnos. Pero conforme a la palabra, que no seamos engañados. ¿Y cómo nos quiere engañar este Satanás? En primer lugar, quiere que estemos poniendo la prioridad en nuestras vidas en otras cosas y no en el pacto. Quiere que nos enfoquemos, que nos agarremos a otras cosas, pero que no lo hagamos en el pacto. Y Dios, desde el principio, Él nos creó para estar con Él. Nos dio una gran bendición, nos creó a su imagen y semejanza, seres espirituales que estando con Él, que es espíritu, teníamos la verdadera felicidad, porque es el principio de la creación para el ser humano, siendo gobernado, administrado, totalmente enfocados en Dios. Y nos dio la autoridad de sojuzgar toda la tierra, de llevar esa bendición a toda la tierra, Génesis 1:28. También Dios en su amor, como nos había creado con libre albedrío, en Génesis 2:17, ahí nos da un pacto. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese pacto es un pacto de amor para que el ser humano voluntariamente escogiera estar con Dios, que no olvidara que solo estando con Dios podía tener la verdadera vida, la verdadera felicidad. Pero Satanás ya por primera vez entró y a través de una serpiente engañó a los seres humanos. Hizo que desobedecieran a Dios, que rompieran ese pacto. En Génesis 3, del 1 al 6 lo podemos ver. Si comes, serás como Dios. Mentira, engaño. El hombre fue engañado, comió y ocurrió algo terrible. Toda esa bendición que había recibido se perdió. Toda la autoridad que nos dio nos la robaron. El hombre quedó separado de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es algo terrible estar así. Empezó a vivir en pecado, controlado por el mismo Satanás. Algo terrible. No había manera humana del hombre de salir, de cambiar esa maldición, esa situación, ese desastre. Algo terrible. Ese es el origen, la raíz de todos los problemas que hoy en día estamos viviendo y los que van a venir. Es todo la causa de ese pecado original. Porque el ser humano fue engañado. Y Él nos quiere engañar también ahora. Por eso no sean engañados. Dios por su gracia, aunque habíamos pecado, Él nos dio un nuevo pacto. El pacto de la gracia. Lo podemos ver en Génesis 3:15.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí por primera vez, el protoevangelio, Dios habla de que el Cristo vendría para aplastar la cabeza de Satanás, para restaurar esa autoridad que Él nos había robado, para sacarnos de toda maldición, de todo desastre, solo a través de Cristo, porque Dios, que es perfecto, nos da un camino perfecto, una respuesta perfecta que soluciona todos los problemas. Por eso Él constantemente, durante todo el Antiguo Testamento, está hablando a través de tipos, de sombras, siempre el mismo mensaje, la solución. Jesús es el Cristo. Y Jesús el Cristo vino en el Nuevo Testamento. Juan 1,14, el Verbo se hizo carne, Dios se encarnó, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él nació sin pecado original y durante toda su vida nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Era el único justo, y el justo dio su vida por los injustos. Él realmente murió en la cruz para abrir ese camino, el único camino de Dios a los hombres. Por eso Él dijo, yo soy el camino, que es verdad y que da la vida. Porque nadie viene a Dios sino por mí, solo a través del camino que es Jesús el Cristo. Él fue también el verdadero sacerdote y el mismo sacrificio que entregó su vida de una vez para siempre, derramando su sangre, perdonando nuestros pecados pasados, presentes, futuros, rompiendo toda maldición y todo desastre. Y Él vino como Rey y en la cruz venció a Satanás. Por eso Jesús es el Cristo, es el pacto eterno de Dios, y a través de Él, Él solucionó todos los problemas. Cristo murió, pero al tercer día resucitó, evidenciando que Él es Dios, que Él consiguió la victoria, que realmente venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y esa victoria de Jesús el Cristo, cuando uno recibe gracia de Dios, porque es por su gracia, y te das cuenta que eres pecador, y abres tu corazón y recibes a Jesús el Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, en ese momento esa victoria se convierte en tu victoria. En ese momento es cuando eres verdaderamente salvado y te conviertes por su gracia en hijo de Dios, porque el Espíritu Santo ya empieza a morar en ti. Y ese es el pacto eterno. Y Satanás constantemente, a través de toda la palabra, cada día, en cada momento, quiere que nos aferremos a otras cosas. Porque si estamos aferrados a otras cosas, ahí nos engaña, ahí no funciona, ahí vienen problemas, nos desanimamos totalmente, no tenemos fuerza, ya no podemos cumplir nuestra misión. Por eso, que nos aferremos cada día al pacto de Jesús, el Cristo, a través de la fe, que tomemos ese pacto y que lo confesemos como Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vamos a experimentar el poder de Dios. Vemos en la palabra la vida de Abraham. Abraham también recibió el pacto. Vete de tu casa y de tu parentela, que saliera de la tierra, que dejara su familia totalmente ahí. En Génesis 12, del 1 al 3, también le da el pacto que iba a bendecir su vida, que le iba a dar esa tierra, que de su simiente vendría la salvación para todas las naciones, todas las familias de la tierra. Entonces él recibió el pacto, pero todavía no se aferraba al pacto, le costaba salir. Al final salió, pero se llevó a su sobrino Lot, es decir, que todavía no se estaba realmente aferrando al pacto, todavía estaba con otras cosas. Y ese es el engaño de Satanás, que no estemos realmente creyendo, aferrándonos al pacto. Entonces, Abraham, vemos en la palabra que como estaba todavía no aferrándose bien al pacto, todavía se estaba preocupando por lo que tenía que comer, por su vida, que es algo razonable y normal. Ahí dice que hubo una gran hambruna
Y él temió por su vida y tomó una dirección incorrecta. Se fue a Egipto. En la Biblia, Egipto es un tipo de pecado. Entonces él tomó una dirección sin consultar a Dios, se fue directamente a Egipto. Y ahí la verdad tuvo un problema, pero aún así Dios por su gracia le hizo regresar. Y ya por fin, en Génesis 3, del 1 al 18, ya Abraham puede dejar las otras cosas. Y en ese momento se aferra verdaderamente al pacto. Le dice a su sobrino que se tenían que separar, que tenían que dividir sus caminos, porque él en ese momento es cuando realmente se aferró al pacto de Dios. Entonces dice, elige tú. Ya tenía tanta seguridad en el pacto que aunque él era mayor que su sobrino, tenía derecho a elegir, él le dejó elegir a su sobrino Lot. Lot no se aferraba al pacto, él estaba en otras cosas. Por eso mirando el valle, mirando toda esa tierra, él vio el valle del Jordán, vio las ciudades de Sodoma, Gomorra, parecía humanamente el sitio más fértil, donde era más fácil humanamente prosperar. Lot tenía su corazón en las cosas físicas, materiales. Por eso tomó ese camino que hizo fracasar su vida y su familia. Pero Abraham se aferró solo al pacto. Ahí hizo un altar y Dios le confirmó el pacto. A partir de ese momento, Dios empezó a bendecir grandemente a Abraham. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no seamos engañados. Hoy es el día de cambiar nuestra prioridad, de empezar, como Abraham, a levantar ese altar y a aferrarnos solo al pacto de Jesús, el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Pero no solo Abraham. Vemos también en el libro de los Números, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Moisés envía a 12 espías a inspeccionar esa tierra de Canaán, que era la tierra prometida, la tierra que Dios les había dicho que les iba a entregar. Cuando regresaron los 12 espías, pues 10 de ellos estaban desolados, estaban caídos en queja, en incredulidad, y empezaron a informar a todo el pueblo. ¿Qué le decían? Esa tierra, los hombres son muy altos, incluso hay gigantes, nos veíamos como langostas delante de ellos, hay ciudades amuralladas, no vamos a poder conquistar. 10 de ellos, de los 12, 10. ¿Por qué? Porque estaban aferrados a otras cosas. Pero le damos gracias a Dios porque allí estaba ¿quién? Josué y Caleb. Y ellos no se guiaban por lo que veían o por lo que sentían. Ellos se aferraban de verdad al pacto de Jesús el Cristo. Y ellos sabían que Dios había prometido que esa tierra era para ellos y lo creían, se aferraban al pacto. Por eso, aunque vieran la misma tierra, aunque vieran los mismos gigantes, aunque vieran los mismos castillos, era distinto, ellos disfrutaban, decían, esa tierra en verdad es muy buena, en verdad fluye leche y miel, es una tierra de bendición. Y bueno, todo lo demás da igual, porque Dios ha prometido que nos lo va a dar, ¿verdad? Ellos se aferraban de verdad al pacto. Por eso ellos estaban disfrutando. En cambio, esos 10 estaban totalmente engañados. No solo ellos, con esa influencia, todo el pueblo realmente se empezó a quejar, querían morir, querían regresar, querían apedrearlos. Y eso es cuando Satanás nos engaña. Ahí empieza la queja, la incredulidad, empezamos a desanimarnos. Con eso no podemos disfrutar y menos evangelizar, ¿verdad? Por eso, las únicas 2 personas entre ellos que pudieron entrar y experimentar esa conquista de Canaán fueron Josué y Caleb. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan tomar el pacto. En Jesús el Cristo Dios nos ha dado todo. Dice en Colosenses 2:10 que en Él estamos completos. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Ya está todo concluido a través de Jesús el Cristo. Cada día solo hay que aferrarse a Él, a través de la palabra.
Hay que tomar la palabra cada día, porque no hay nada más valioso que el Evangelio. Hace años, una hermana me llamó y me dijo que le había predicado el Evangelio a una señora que había tenido una gran enfermedad, estaba en una situación muy difícil, problemas familiares y también pues una mujer con problemas que no podía ni salir a la calle, era muy difícil. Entonces Dios había obrado y a través de esta hermana, esa señora que estaba sufriendo tanto pudo conocer el Evangelio. Entonces me pidió si yo podía discipularla. Entonces yo encantado, por supuesto. Entonces esa señora, pues quedé con ella y empezó a venir a mi casa todas las semanas a una hora. Y era muy difícil porque esa señora había padecido un cáncer y la verdad pues tenía heridas fuertes en su cara, no podía respirar bien. Y eso físicamente, pero también a causa de eso, pues su marido no había podido superar esa situación, de ver a su esposa así, y se había marchado, dejando a la señora en ese estado, y tenían 2 hijos pequeños. Entonces era muy difícil, ¿verdad? Pero Dios obró, porque no hay nada imposible para Dios. Y ella venía todas las semanas, no fallaba, y allí pues le compartía el Evangelio. Y la verdad, pues poco a poco, a través de la palabra, Dios empezó a obrar. Yo veía cómo cambió su estado, ¿no? Y la mujer pues estaba muy agradecida. Y pasó 1 año, y más de 1 año, y la verdad que hubo un cambio, ¿no? Yo estaba tan feliz de todas las semanas que pudiéramos tener esa reunión en mi casa, y allí pues compartíamos la palabra, y la verdad, yo me sentía muy bendecido, la verdad. Y pues empezamos a orar también por su familia, y un día pues apareció con ella también su madre, y también Dios obró, y pudo conocer al Señor. Otro día apareció su hijo pequeño, y también Dios obró, y pudo conocer al Señor. Y había otro hijo, el hijo mayor, que lo había pasado muy mal por el tema de la enfermedad de su mamá y con su papá, y él estaba pues muy rebelde, ¿no? Porque es normal, cuando has pasado con esa edad un sufrimiento tan grande sin conocer al Señor, pues Satanás te engaña, ¿verdad? Y te enfadas y te sientes mal. Y él estaba en esa situación, pero empezamos a orar por él. Entonces un día, ya casi después de 2 años, me llamó esta señora y me dijo que no podía venir ese día a la reunión, y era la primera vez en 2 años que ocurría algo así. Pero me dijo si yo podría ir a su casa. Entonces yo me puse contento porque yo sabía que era la oportunidad para ir a su casa, que es donde estaba su hijo mayor, y que ahí Dios pues iba a orar, era una respuesta a la oración. Entonces así lo hicimos, empezamos a dar culto en su casa, y yo le dije que continuáramos. Y aunque el hijo mayor ni siquiera salía del cuarto, yo le decía a su madre que lo dejara tranquilo, ¿no? Que no hiciera nada, que solo íbamos a hacer culto allí. Porque a través del Evangelio, al hacer culto, eso tiene un gran impacto espiritual. De verdad, la oscuridad es quebrantada y la luz de Cristo echa fuera la oscuridad. Por eso orando, empezamos a orar, y ya un día el muchacho salió, me saludó nada más, no le dije nada, lo saludé. Luego ya salía todas las semanas a saludarme, luego ya poco a poco me empezaba a preguntar. Y un día, pues cuando fui a dar culto, cuando entré al salón donde compartíamos la palabra, pues estaba allí sentado en la mesa. Y nada, pues hicimos el culto y él me preguntaba, y Dios obró, y ese muchacho, Dios lo salvó y pudo conocer el Evangelio. Entonces, yo me di cuenta, una vez más, del valor del Evangelio. De verdad, tenemos un Evangelio que es solución para todos los problemas. De verdad, Cristo dio su vida por nosotros. Él de verdad lo solucionó todo para nosotros. Pero a veces perdemos el valor, no nos damos cuenta de lo que tenemos, de algo tan poderoso como el Evangelio. Y por no aferrarnos a eso, Satanás nos engaña y estamos en otras cosas materiales, nos preocupamos por cosas
que no son nada, porque Dios es todopoderoso y somos hijos de Dios. Pero es muy importante, de verdad, que demos la prioridad al pacto, que nos aferremos a Jesús el Cristo y que toda nuestra vida sea para cumplir su misión. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no seamos engañados. Satanás no nos engaña solo para que estemos enfocados en otras cosas. Él quiere también que nos enfoquemos en nuestros planes. Quiere que estemos teniendo nuestros planes, nuestros caminos. Así nos engaña. En vez de tener el plan de Dios, la misión que Dios tiene para nosotros, el reino de Dios, la evangelización del mundo. Esa es nuestra misión. Pero Él nos engaña para que estemos en nuestros planes, nuestros caminos, ¿verdad? Que humanamente parecen muy buenos, ¿verdad? Pensamos que es el mejor plan, el que se me ha ocurrido. Pero los planes, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Somos hijos de Dios. Ahora lo más importante es recibir la guía a través de la palabra, alinearnos a la evangelización del mundo, que en cada lugar que estemos su reino se establezca. Eso es lo más importante. Por eso el Señor, una vez resucitó en Hechos 1:3, durante 40 días estuvo hablándoles de manera concentrada del reino de Dios. Porque la misión que tenemos es esa. Hasta que vayamos al cielo, lo más importante que tenemos que hacer es predicar el Evangelio, que el reino de Dios se establezca, orando con el Evangelio, con la palabra, en el lugar donde estamos. Esa es la misión. Por eso, tiene gran poder. Cuando estamos orando y tomando el pacto, dice en Mateo 12:28, que ahí donde está el Espíritu, ahí la oscuridad es quebrantada, Satanás es quebrantado. El reino de Dios se establece. Y ese es el poder espiritual que tenemos, porque somos hijos de Dios. Y no solo la identidad, Él nos ha dado una autoridad tremenda que no estamos utilizando. Incluso hay gente, creyentes muchos años, que ni sabe la autoridad que tienen. Y realmente un hijo de Dios, cuando se aferra al pacto de Jesús el Cristo, ora al Padre para que el reino de Dios se establezca. Ahí Dios envía los ángeles, los ejércitos del trono a nuestro favor. Ahí se quebranta el poder de Satanás, el reino de Dios se establece, el Espíritu Santo obra y Dios nos da respuesta. Eso es la bendición que tenemos. Pero cuando tenemos un problema, vamos enseguida a nuestro amigo, a nuestra persona más cercana, incluso a Internet, a buscar respuesta. Pero somos hijos de Dios. Ya Jesús el Cristo ha solucionado todo, somos salvos y tenemos ya esa bendición de la oración. Dios nos escucha porque somos sus hijos, tenemos ese respaldo espiritual, somos ciudadanos de los cielos. Y nuestra misión es predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso, que no seamos engañados. Como estamos en nuestros planes, no funciona. Porque estamos ahí en nuestros planes, con nuestra manera. No funciona. Dios tiene que pararnos para que nos estemos entendiendo la misión que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo más importante. Por eso vemos en 1 Samuel 7, del 1 al 15, el sumo sacerdote Elí, él estaba con sus planes, estaba ahí engañado con sus planes. Él pensaba en su familia, ¿verdad? Y es bueno, y Dios nos ha dado una familia, y es muy importante que estemos atendiendo, sobre todo dando el Evangelio a nuestra familia. Pero él pensaba, en primer lugar, en su familia. Tenía el plan de que su familia pues pudiera incluso tener la posición cuando él no estuviera, ¿verdad? Pero resulta que sus hijos estaban totalmente haciendo barbaridades dentro de la iglesia, robando, abusando de las mujeres que iban a orar, algo tremendo. Y él, aunque se lo decía así, pero no tomaba ninguna decisión porque ponía en primer lugar sus planes antes que el plan de Dios. Por eso no estaba enfocado en lo que tenía que hacer, de tomar el pacto y estar predicando la palabra. Por eso el pueblo de Israel, en ese tiempo, dice que escaseaba la palabra de Dios. Si la palabra de Dios falta,
ya estamos perdidos. Si perdemos la palabra, perdemos todo. Ahí Satanás ya nos engaña. Si un creyente no se aferra a la palabra del pacto, Satanás te engaña continuamente. Entonces este Elí totalmente había perdido la misión. Estaba cayendo en idolatría, por eso venían desastres, los filisteos les atacaban, les vencían, les robaban continuamente. Y los filisteos son un tipo de Satanás y los demonios. Si el pueblo de Dios no se aferra al pacto, no está cumpliendo la misión, vienen desastres, Satanás empieza a obrar. Por eso Dios levantó a Samuel. Y Samuel, desde pequeñito, dice que dormía junto al arca del pacto, es decir, tomó el pacto. La prioridad de su vida era Jesús el Cristo. Y no solo eso, él empezó a entender la misión. Por eso, en 1 Samuel 7, hizo el movimiento de Mizpa, es decir, juntó allí en Mizpa a todo el pueblo de Israel, los juntó y dijo, vale, hasta aquí, vamos a dejar la idolatría, que es totalmente de Satanás, y vamos a aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo. En cuanto hice ese movimiento, como siempre, Satanás se metió, es decir, los filisteos fueron a atacar a Israel. Pero en ese momento, Samuel tomó un cordero, hizo un sacrificio de sangre, un holocausto, es decir, que se aferró al pacto de Cristo, que es lo que representa los sacrificios de sangre en el Antiguo Testamento. Y él y todo el pueblo tomaron el pacto y Dios le dio gran victoria con los filisteos. Es decir, que allí el reino de Dios se estableció. Las obras del reino de Dios se levantaron. Y esa es nuestra misión. Por eso, que no seamos engañados, que no estemos aferrándonos a otras cosas. No funciona, solo Cristo. Que no estemos en nuestros caminos, nuestros planes. No funciona, solo el reino de Dios, mi vida para la evangelización del mundo. Vemos también en 1 Samuel 17, vemos al rey Saúl. Totalmente estaba en sus planes también. Él quería ¿el qué? Que su hijo fuera el próximo rey, su linaje, quería ser famoso, quería incluso hacer las funciones del sacerdote, ¿verdad? El número 1, la estrella. Pero cuando se encontró un problema, los filisteos, y entre los filisteos un gigante que era Goliat, él, a pesar de ser el rey, una persona además muy alta, fuerte, no tenía fuerza, estaba temblando. 40 días estaba ese gigante saliendo mañana y tarde, burlándose de ellos. Y ellos, qué vergüenza, siendo el pueblo de Dios, ninguno tenía valor, y menos el rey. ¿Por qué? Porque estaba en sus planes, y los planes propios, si estamos ahí, no funciona. No funciona. Pero en cambio Dios por su gracia levantó a David. Y David también su prioridad era solo Cristo. Él tomaba el pacto de Cristo en el centro de su corazón. Sabía que era lo más valioso. Por eso cada día, siendo pastor, alababa, escribía los salmos, adoraba, meditaba la palabra y tenía ese estado espiritual. Y por supuesto la misión, él la tenía muy clara, que el reino de Dios se estableciera. Glorificar a Dios en cada lugar. Por eso cuando se encontró ante esa dificultad en ese valle, él entendió que Dios lo había enviado para que su reino se estableciera. Porque dijo, bueno, ¿y cómo nadie tiene valor de luchar con esos incircuncisos? La circuncisión es un símbolo del pacto, es decir, de esos que no tienen el pacto, de esos no salvos, de esos que están engañados por Satanás, y nosotros somos el pueblo del pacto. Dios está con nosotros. ¿Cómo ninguno de nosotros tiene valor tomar el pacto y enfrentarse a ese gigante? Se sorprendió, pero él tomó el pacto y se presentó, con el permiso del rey, delante de Goliat. Y la primera piedra que lanzó, tomando el pacto, le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. La primera piedra, ¡pum!, al suelo. Esa es la victoria que Dios le dio. No solo a Goliat, todos los filisteos salieron corriendo, los derrotaron. Es decir,
el reino de Dios se estableció a través de un muchacho, un joven, pero era alguien que tenía la prioridad de Jesús el Cristo, que tenía la prioridad de que su vida era para el reino de Dios, disfrutaba de la oración, de ese poder espiritual. Por eso, él, aferrándose al pacto, orando, desafiando, vio cómo se manifestaron las obras del reino de Dios, cómo esos filisteos, ese gigante que representa a Satanás y los demonios, fueron quebrantados en el nombre de Jesucristo. Y esa es la misión que tenemos, esa es la autoridad que tenemos. Por eso, que no seamos engañados. Ya a través de Jesús el Cristo tenemos todo, todo. Ahora tenemos que disfrutar tomando ese pacto, orando cada día. Hay que restaurar esa oración, ese tiempo feliz, tomando la palabra cada día. En cuanto mi estado espiritual cambie, ya lo voy a ver todo distinto. Ya voy a dejar mis cosas, voy a dejar mis planes y voy a aferrarme a Cristo, a la misión de Dios, la evangelización del mundo. Dios va a levantar grandes obras a través de mi vida. ¿Y cuál es la tercera cosa en la que no tengo que ser engañado? No por mis fuerzas, porque yo soy débil, no puedo hacerlo con mis fuerzas. No tengo que caer en la debilidad, en el desánimo, no por mis fuerzas, no funciona, sino con el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo, Él mora en nosotros. Por eso, el Señor Jesús lo dijo en Juan 14, 16, lo dijo a los discípulos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Consolador, ayudador, fortalecedor, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. En Hechos 1:8, antes de ascender, fue la última palabra que les dio. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo, que vino sobre sus vidas en Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos hacerlo por nuestras fuerzas, no intentemos por nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Pero le damos gracias a Dios, porque Dios, a través de Jesús el Cristo, ya nos ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Ya Él está con nosotros a través del Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. También lo dice en Mateo 28, 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el poder que tenemos, el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo en Efesios 5, 18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Cada día yo necesito tomar el pacto, poder estar tomando el pacto, orando, recibiendo la fuerza, el poder, para ser lleno del Espíritu Santo. Con ese poder, Dios me va a levantar como un testigo. Y esto Eliseos, en 2 de Reyes 2, del 9 al 11, Eliseo lo entendió. Él lo entendió, sabía ese día Elías, que era su mentor, Dios lo iba a llevar en un carro al cielo, lo sabía. Por eso él lo siguió hasta el final. Y pasó por varias ciudades donde había profetas, Gilgal, Betel, Jericó, y en esas ciudades los profetas allí le decían: uy, tu Señor hoy va a ser llevado al cielo, quédate aquí. Pero él no se quedaba ahí. Porque esos profetas, ellos lo que querían era posición, querían un lugar alto, la comodidad, querían economía. Eso no le interesaba a Eliseo, no le interesaban esas cosas. Él fue hasta el final y cuando Elías le dijo: ¿qué petición me haces? Le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Eso es lo que estaba en el corazón de Eliseo y es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque con la llenura del Espíritu Santo
Vamos a tener el poder para ser testigos. Vamos a tener la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y Eliseo lo entendió. Fue hasta el final, con todo su corazón, para recibir una doble porción del Espíritu. Vemos que también, en momentos de gran crisis, también Daniel 6:10, él sabía que aunque tenía una posición alta, lo más importante cada día era tomar el pacto, enfocarse para que el reino de Dios se estableciera y recibir el poder. Por eso dice la palabra, como solía hacer antes, 3 veces al día en su cámara, mirando a Jerusalén, tomando el pacto, daba gracias a Dios, recibía la fuerza, el poder espiritual. ¿Qué ocurrió? A través de grandes dificultades, siendo cautivo, un esclavo, tomando ese pacto, orando cada día, teniendo ese poder, Dios lo levantó como testigo delante de 4 reyes consecutivamente. Pasaron los reyes, pero Daniel no cambiaba de posición porque Dios estaba con él. La gente veía que la sabiduría de Daniel era superior, tenía un espíritu superior. No se podía comparar con toda la sabiduría humana de todas las personas de ese imperio tan grande. Daniel sobresalía, pero no era por sus fuerzas humanas, no eran sus fuerzas, era por el poder del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios, porque nosotros también podemos disfrutar del mismo poder. Por eso, que no seamos engañados. De verdad, ya en Cristo Dios nos ha dado todo, está todo preparado para nosotros. No se dejen engañar por su situación, por sus circunstancias, que estén aferrándose a la palabra, que estén orando, que estén siendo llenos del Espíritu Santo, enfocados a la evangelización. Ahí Dios le va a abrir las puertas, va a tener paz, va a disfrutar y Dios lo va a levantar como un testigo. Va a ver cómo Dios le da todo lo necesario. Eso es la añadidura totalmente, porque va a estar enfocado solo en el plan y en el deseo de Dios. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que cada día estén chequeando su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? Y que estén decidiendo lo más importante para aquello que Dios me creó, mi privilegio, mi tiempo más feliz, mi tiempo con Dios. Eso tiene que ser mi prioridad cada día. Por eso voy a ponerme, a marcarme un tiempo donde voy a disfrutar. No va a ser algo obligado ni algo religioso, no funciona. Voy a ir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dado todo por mí, porque Él me amó primero, porque Él me ha salvado, ha entregado su vida por mí. Por eso voy a ir a adorarle, a darle gracias. Voy a estar tomando su palabra para mi vida, como un pacto. Voy a ir a orar, a bendecirle, a recibir la fuerza y el poder, para que cada día, en el lugar donde Dios me ha puesto, la luz de Cristo resplandezca a través de mi vida. Dios tiene toda la victoria para nosotros a través de Jesús el Cristo. Por eso, que no seamos engañados. Vamos a orar. Padre, gracias porque a través de Jesús el Cristo, tú has solucionado todo para nosotros. Satanás viene a engañarnos a que tomemos otro pacto, pero desde este día, Señor, vamos a poner la prioridad de Jesús el Cristo en el centro de nuestra vida. Toda nuestra vida para el Evangelio, toda nuestra vida para que se establezca el reino de Dios, toda nuestra vida para recibir el poder del Espíritu Santo y ser testigos. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.